hermanos! Para esta noche hay licor extranjero. ¡Los guapos extranjeros son para mí! ¡Ahora! ¡Son unos malditos! ¡Es una trampa! ¡Cañones! ¡Ahí viene la montaña! ¡Compañeros! ¡Vamos abajo! ¡Protéjanse! ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Vamos! ¡Bajen todos! ¡Ataquen! ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Estos extranjeros me apoyan. ¡Tengo que derribarte! Fuego. ¿Pero por qué? Nuestra gente sigue ahí. Esta es una orden. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡El jefe está muerto! ¡El jefe está muerto! Shaolin del Sur y los guerreros de Buda furiosos. Monasterio Shaolin del Sur. ¡Entren! ¡Pasen, por estamos favor! comenzando la Cada vez presentación. vienen más. Acérquense. ¡Adelante, Bien, adelante! lúcete, eso es. Hola, son las artes marciales Shaolin. ¡Bien! ¡Bien! Qué agradable ambiente. La montaña Julia, el pico Gulao. Sí, se parece ¿Se parece a qué? a nuestro monasterio ancestral. Miren, este es el talento de Cabezas de Hierro. Es ¿Tiene un arte razón? conocido por todo el mundo. Las artes marciales más complejas como la que presentamos hoy vienen de Shaolin, señoras y señores. ¿Usted, señor, lo intentaría? Señora, ¿qué hay de usted? ¡Bravo! ¡Eso es! ¿Ah? Chikong, ¡Bravo! ¡Bravo! oye, Chikong, lo siento. Lo siento. Ah, sí, gracias, señores, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Amita. Muchas gracias. Oigan, no se vayan, ¡No se vayan por aún. favor! ¡Gracias! Señor, ¿por qué se fueron todos? Es una moneda por media hora. Es tiempo, por eso ya se fueron. Chichang, Maestro, ya me volví un laico. ¿Puede dejar de llamarme de esa forma? Chichang, gracias por tu esfuerzo. Lo aprecio en verdad profundamente. Al final no ayudé mucho. No me agradezca. En ese caso, ¿puedes hacerme otro favor? ¿Qué es esto? Es una carta que le escribí a Hui Wen. Resulta que no tengo un centavo.
¿Podrías entregarla? ¿Está bien? Lo haré. Señor, su arte de camisón de hierro es famoso. Ahora que inauguramos, lo esperamos de vuelta. Chikong, llevo muchos años siendo laico. Tengo un negocio de tofu muy bueno. Si no están ocupados, vayan a probarlo. Me voy. Oiga, señor. Oiga, señor. Señor. Amitabha. Señor, hasta que él vuelva otro día, ¿volverán todos los demás? Ya lo hablamos. Quien encuentre un lugar para quedarse primero, avisará al otro. Y así, reconstruiremos el templo. Maestro, está muy bien reconstruir Shaolin, pero yo tengo Oye, hambre. Shiwen, maestro, se desmayó. ¿Qué hacemos? Ahora yo iré a pedir limosnas. Maestro, ¿puedo ir con usted? Si nos vamos los dos juntos, ¿quién cuidará de Chiwen? Bueno, es cierto. Por eso, deberías ir tú. ¿Ah? Chiwen, levántate. Chikong, voy a querer un pastel. ¿Qué? Maestro, espéreme. Oye. ¿Por qué yo otra vez? Señor, la compasión trae buen karma. Señor, la compasión trae buen karma. Oiga, señora, por favor, algo de comer. Ahora no. Por favor, señora. Señor, señor. La compasión trae buen karma. Espere. Espere. La compasión trae buen karma. Aléjate, aléjate. La compasión trae buen karma. La compasión trae buen karma. Oh. Amitabha. ¿Y ahora dónde voy por comida? Tengo tanta hambre. ¡Ah! ¡De pie! ¡Vengaremos al jefe! ¡Vengaremos al jefe! ¡El jefe se ha ido! ¡Jefe! 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 Sal de ahí. Jefe, el subjefe dijo que pasará un barco. ¿Vamos por él? Tómalo. ¿Un diente de tiburón? ¿El código de esta noche? Es solo un colgante. Te protegerá. Una chica tan bella. Debe estar arreglada siempre y muy bonita. Quita la cara seria. Hace tiempo le sugerí unirse al Club de las Plumas Negras. No habría terminado así. Si no se unió en esta vida, nunca lo hará. Ni en la siguiente. Ya está muerto. ¿Cómo podría interesarme? Jefe Chu, espero trabajar contigo pronto. ¡Alerten a todos! ¡Vámonos! ¡Tomen sus armas! ¡Corran, corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Qué mundo tan pequeño! ¡Los mataré! Shu Chao, ¿qué haces? El señor Steve es mi invitado. ¡Es de los nuestros! ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Olvidas que el jefe murió en sus manos? Permítanme explicar que no fui yo quien mató a su jefe. Fue el bastardo de William, un adulador. También lo odio. Debemos matarlo juntos. Juntos lograremos vencerlo. Nunca trabajamos con perros extranjeros. Entonces, ¿qué pueden hacer para vengarse? ¿Cuchillas? ¿Lanzas? ¿O sus rifles desgastados? Señores, miren todo esto. Habrá un barco que pasará por aquí más tarde. A bordo estará el sello supremo de China. ¿Por ese sello supremo? ¿Qué es lo que quiere? Sí, el sello supremo al que le falta una esquina y que está también engarzado con oro puro. Se dice que quien lo tiene será el futuro emperador. Claro, debería ser de ustedes. Yo puedo pagarles mucho, darles armas, ayudarles a vengarse por su jefe y ayudarles a recuperar el tesoro nacional. Juntos podemos conquistar muchas tierras, podemos matar 3 pájaros de un tiro, todos juntos. ¡Basta! El jefe estableció 3 reglas del nunca. Nunca robar a los pobres, ni a mujeres ni niños. Y nunca con extranjeros. ¡Vamos, compañeros! ¡Sí! ¡No queremos pelear! Aunque el jefe estableció esas reglas, no querría que fuéramos piratas por siempre, viviendo como cucarachas. Y con la ayuda del señor Steve, podemos conquistar y establecer nuestro reino. Ustedes serán personas meritorias. ¡Claro! No, ¡hagámoslo, es verdad! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Eso es cierto! ¡Hagámoslo! ¡Silencio! Shu Chao, eres un traidor. Estás con los forasteros. Tú mataste al jefe, ¿no es cierto? Ese día estábamos luchando, cubriendo al jefe para retirarse. Nuestros compañeros fueron asesinados y heridos. Solamente tú volviste viva. Seguramente fuiste tú. Tú fuiste la que emboscó a nuestro jefe. Te uniste a los extranjeros. ¡Tonterías! ¡Compañeros! Quien mate a esta pareja adúltera se llevará estos oros. ¡Maldición! ¡Compañeros! ¡Maten a esta pareja! ¡Es la venganza! ¡Traidores! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Prisa! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Atrápenlos! ¡Vamos! ¡Que no escapen! ¡Abre la puerta! ¡Date prisa! ¡Vete! ¡Toma venganza por el jefe! No, está muy grave. No puede moverse. Ya despertó. Durmió durante 5 días. Señor, dígame de dónde viene. ¿Por qué tiene una herida tan grave? Pues no lo sé. Oiga, ¿perdió la memoria? Mi cabeza. Ay, duele. Ay. Ay, ay. Los piratas están desenfrenados. Deben de haberle robado. Será mejor que esos hombres no me encuentren o haré que paguen con sangre. Chikong, los monjes no debemos pensar en violencia. Señor, está bien si no puede recordar. Puede quedarse para recuperarse. Después podrá seguir su camino. ¿Qué?
Maestro, ni siquiera hay comida para nosotros. ¿Cómo le daremos de comer a uno más? Cierto. Tengo hambre otra vez. ¿Cómo podemos ignorar a un herido? Llevaba 5 días inconsciente. Debe comer algo. Chikong, ve a pedir limosna. ¿Ah? ¿Yo otra vez? Chiwen, ve con él. Ay, me falta. Ya el está, aire. deja de actuar. Vámonos, ya. Acompáñame. Date prisa. Señor, usted recupérese. ¿Cómo te fue? ¿Lo encontraste? Seguimos la corriente superior y hasta el Bajío y no hay nada. Desgraciado. Pero lo seguiremos buscando, señor. Si está muerto, su cadáver debería estar aquí. A menos que siga vivo. ¡Vayan! ¡Encuéntrenlo! Sí, claro. Señor, Monje viejo, ¿por qué está aquí? ¿qué es lo que está mirando? No miro nada. El clima es lindo y salí por aire fresco. ¿Ya ha podido recordar algo? Pues no. Ah, este es el lugar donde lo rescatamos. ¿Qué? ¿De verdad? Así es. ¡Ay, mi cabeza! Al parecer se está recuperando bastante bien. Si pudo llegar tan lejos, debe estar mucho mejor. Entonces, puede seguir su camino. Maestro, ¿me está diciendo que debo irme? No me malentienda. No es un discípulo Shaolin y tiene heridas por todo el cuerpo. Debe tener asuntos pendientes. Maestro, no me eche, por favor. Estoy muy herido y perdí la memoria. Si me deja, ¿qué voy a hacer? ¡Me voy a morir! Oh, entonces no quiere irse. Es que no tengo a dónde ir. Le propongo algo. ¿Por qué no se queda y se une a nosotros? Sea un discípulo Shaolin. ¿Qué dice? ¿Que me convierta en monje? Señor, parece que usted tendrá un destino muy especial con Buda. Quizá fue un monje antes. ¿Cómo podría parecerme yo a un monje? Pabellón Dashong. La cuchilla de oro corta el cabello que recibes al nacer. Elimina la suciedad de esta prisión mundana. La cabeza afeitada y también las túnicas. Ahora revelan a un monje. Buda tiene otro nieto. Te llamarás Chi-Ching. Es tu nombre, Dharma. Las cosas del pasado se han ido con el ayer. Todo lo que está por llegar empieza desde el día de hoy. Al convertirte en monje, empiezas una nueva vida. Olvida, todas tus relaciones en el pasado ya no tienen que ver contigo. Amitabha. 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 Señor, ¿quiere ganar un buen karma? Ay, no. Gana Yo un ni buen me he karma. recuperado. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Tú crees que queremos hacerlo? El maestro es quien quiere que te integres rápido. Así es, debes acostumbrarte a la vida de Shaolin.
Maestro, tenga compasión de mí. No he comido en días. Tenga piedad, por favor. Llevo días sin comer. Gracias, maestro. Ami. Tofu de Sunsai. Muchas gracias. Sí, muchas Tomen lo que gracias. quieran. Chichang, ¿Terminaron? toma. Ustedes son bienvenidos. Guarde eso. Eres muy generoso. Con cuidado. Muchas Vayan gracias. con cuidado. Gracias. Muchas gracias. Sí. Con cuidado. Maestro, chicos, vengan cuando puedan. Hola, Xiaohua, ¿quiénes son todos ellos? ¿Por qué siempre vienen a comer gratis? él fue mi maestro. Recuerda que también fui monje Shaolin. No puedo dejar que mi maestro y su gente pasen hambre. Deng Sunsai, ¿Qué pasa? prometiste a mi padre $30 para casarnos. Ya los tienes, ¿verdad? Ay, por favor, ya casi lo tengo. Ya casi. A este paso, nunca tendrás lo suficiente. Adiós. Oye, oye, ¿te estás burlando no, de mí? nosotros- ¿Eh? ¡Ya verán! corre! ¡Les daré una paliza! ¡No corran! Chiching, ¿Por qué te golpeas? ¡Atención, vecinos! El abad Hui Yuan nos salvará. Diagnostica y da recetas gratis. Maestro, quiero comer. Buda es misericordioso. Siempre que sigas recitando el sutra budista, recibirás limosna. Llegaron. la comida, disfruten. Muchas Gracias. gracias. ¡Comida gratis! ¡Comida! Gracias por todo. Maestro. Maestro, ¿puedo comer? Me encanta comer pollo. Para Hui Wen, para Hui Wen, ¡Come! ¡Está delicioso! Chiching, Maestro. Está realmente en todas partes. Chiching, es muy tarde. ¿Por qué saliste? El clima de hoy es agradable. Salgo por aire fresco. ¿Con este frío? ¿Qué aire vas a tomar? Bueno, estaba mirando esto. Maestro, ¿por qué algunos budas se ven tan benevolentes y otros tan diabólicos? Chiching, ¿has oído de los guerreros de mirada furiosa? ¿Ah? Los budas benevolentes practican compasión, pero estos guerreros de Buda dominaron a los demonios. ¿Qué dice? Como monjes, no solo debemos practicar la compasión y salvar del sufrimiento. Recuerda, debemos ser valientes y también invencibles. Un pensamiento puede convertirte en un Buda, pero también en demonio. Pero para ser Buda o demonio, eso dependerá de tu elección. La fortaleza es para la masacre. Pero si defiendes la justicia, puedes ser un monstruo o elegir ser un guerrero furioso. Maestro, ¿por qué me dice esto a mí? No sé ni artes marciales. Ah, pero mire, Qigong será un guerrero furioso. Así es. Nuestros discípulos de Shaolin del Sur, todos son grandes guerreros. Chiching, puedo ver que tienes mucha sabiduría. Maestro, habla tan profundamente, no lo puedo entender. Chiching, espero que puedas entender lo que digo lo antes posible.
Bueno, ya es tarde. Vamos a descansar. Pero todavía no ¡Vamos! tengo sueño. ¿Qué? Entonces lee el Sutra Guerrero. Apresúrate. Ya están sirviendo. Vamos a comer algo. Sí, delicioso. Tengo hambre. Muchas gracias. Tómelo. Muchas gracias. Por nada. ¡Sopa gratis! Señor, se está recuperando muy bien. Sí. Ahora le daré otra prescripción. Bien. Muy bien. Tenga un buen día. Gracias. ¿Qué quiere decir el discurso de anoche del monje viejo? ¿Será que sabe algo? Maestro. ¡Sopa de arroz! Maestro. Haga una buena acción. Deme un bocado. Solo un bocado. Hermano, ya lo mordí. No importa, maestro. Lo quiero aunque lo haya mordido. Ve allá. ¿Hay sopa de arroz? No me gusta mucho la sopa, maestro. Me gusta mucho el pan, por favor. Deme un bocado. Tómalo. Gracias, gracias, maestro. Chichín, ¿acaso le diste un pan? Sí. ¿Alguna vez le diste pan a otra persona? Pues, ¿por qué me lo pregunta? ¿Has escuchado que el Buda compasivo no soporta el sufrimiento? Maestro, hablas muy profundamente. Es justo lo que acabas de hacer. Mira, prefieres quedarte con hambre y ofreces comida a alguien más. Esto es el corazón de Buda. Solo le di un poco de pan. No es para tanto. Chiching, tienes un corazón muy bueno. Tu transformación es muy grande. Te pareces cada vez más a un monje. Maestro, parece que está asegurando algo. ¿Qué me quiere decir? ¡Maestro! Parece que algo pasó en la aldea. Ven, vamos a ver. ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Aléjense! Oye, niña, respóndeme una cosa. ¿Dónde encontraste el colgante? ¿Sabes dónde está esa mujer? ¡Busquen! ¿Qué pasa? ¡No nos lastimen! No me hagan daño. Por favor, suelte a la niña. ¡Vete! ¡Tú ven acá! Jefe, no la hemos encontrado. ¡Maldita sea! ¡Yo la perseguí! ¿Qué, es invisible? ¡Saquen a todos! ¡Claro, jefe! ¡De acuerdo, señor! ¡Escúchenme bien! ¡Rápido! ¡Acérquense! ¡Escuchen bien! ¡Vengan! Yiching, no No temas. quiero matar a nadie hoy. Hay una mujer que fue herida. Sabemos que se escondió aquí. Encuéntrenla. O morirá esta niña. Por favor, Chico, señor, debes no. calmarte. Por favor. Oiga, escúcheme, Déjeme señora. cuidar de ella. ¿De qué le sirve rogarnos a nosotros? ¡Ruéguele a ellos! ¿Yes? Les ruego a todos, ayúdenme 9. a buscarla. Se lo ruego, ayúdenme a buscarla. 8. Ayúdenme a buscarla. Por favor. 7. ¡Cállate, por favor! ¡No vayas! 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Detente! Maestro, es un malentendido, solo eso. ¡Qué mala suerte! 3 monjes. ¿Qué pasa? ¿Saben dónde está la mujer, no es verdad? Por favor, señor, baje esa espada.
¡Hermano! 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 Maestro, ¿por qué lo lanzó? Amitabha. Señor, le pedimos perdón. ¡Porque no sé nada! ¡Mátenlos ya! ¡Ataquen! ¡Buda compasivo, guerrero de Buda! Señor, no. Cálmese, por favor. ¡Ay, vamos! ¡Lo pagarás! Vamos. Gracias. ¡Te mataré, monje! ¡Ya! ¿Qué tal eso? Ay, ¿se encuentra bien? Ay, perdón, ¿estás bien? ¡Vengan aquí! ¡Malditos piratas, vengan! Oh. ¡Voy a derrotarlos a todos! Hermano. Hermano. ¡No dejen de golpearnos, por favor! ¡No nos golpeen más! ¡Déjenos, por favor! ¡Hermano! 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 Amitabha. ¡Hermano! ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Puedo hablar? ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Eres realmente genial! ¡Gracias de verdad! ¿Por qué les agradeces? Ustedes, monjes, cuídense, porque los tengo en la mira. ¡No los olvidaré! ¡Me las pagarán! Gracias por salvarnos. Gracias por todo lo que hicieron. Amitabha. ¡Tu maestro es genial! ¡Bravo! ¿Qué tiene esto de genial? ¡Muy bien! ¡Bravo! Estamos en problemas. Jefe, está vivo. Vámonos. Jefe, ¿qué le pasó a su cabello? Ay.
¿Qué pasó aquella noche exactamente? Xu Chao está con los extranjeros para atacarnos. ¡Traidor! ¿Qué hay de los otros? ¿Por qué están con los extranjeros? Ellos... ¡Dilo! Len Feng murió ayudándome a escapar. Los otros... ahora están con Xu Chao. ¡Maldición! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Me vengaré! Jefe, eso fue el pasado. Ahora ellos siguen a Xu Chao para conseguir una cosa. Quieren el sello supremo. ¡Ah! Inútiles, esos monjes los vencieron. Maldita sea, destruiré su monasterio Shaolin. Cálmate. Son unos cuantos monjes. Tienes que pensar mejor. No dejes que algo tan pequeño nos arruine una oportunidad única de esta noche. Está bien. Cuando obtengamos el sello supremo, los pondré en su lugar. Ustedes dos ya váyanse. ¿Seguro que Sai está muerto? Se cayó de un acantilado. Está muerto. Aún no hemos encontrado su cadáver. ¿Qué pasa, señor Steve? ¿Le teme a un muerto? Por Dios, ¿cómo puedes estar tan seguro? La mujer no merece ninguna consideración. Pero si Sai Yanan no está muerto, no podemos estar tranquilos. No se preocupe. Si no está muerto, lo mataré otra vez. ¡Tonto! Debemos encontrar a Sai Yanan. Debemos verlo vivo o muerto. Cuidado con su boca. Lo puede matar a él. También a usted. ¡Contrólate! Cálmate. Control. Hay alguien allá atrás. Hablemos luego con más calma y la cabeza fría. Monasterio de Shaolin del Sur. ¿Quieres decir que ellos vinieron hoy a matarte? Sí, en la Asamblea Nacional queríamos recuperar el sello, pero todos mis hermanos murieron. O si no, fuera por la ayuda de los maestros, me temo que estaría en el otro mundo con ellos. Ja. Seguramente trabajaba con extranjeros para robar el tesoro nacional. Grandes maestros, por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Maestro. Maestro. Jefe, ya averigüé. Todo llega esta noche. Lleva la noticia a los monjes. Diles lo que sucede. ¿Qué? ¿Pero por qué? El traidor de Shu nunca esperará que unos monjes lo ataquen. ¿Quiere usar a estos monjes? Con el sello supremo, podemos empezar otra vez. Yo, Sai Yanan, no moriré pronto. Esos extranjeros sacarán el sello supremo del país esta noche. Maestros, si ustedes no nos ayudan, no tendremos otra oportunidad. Maestro, no podemos ignorar este asunto. Maestro, no es nuestro problema. Señor Mayor, este sello supremo le pertenece a China. No podemos dejar que lo roben. Tiene razón. ¿Tú qué sabes? Maestro, creo que hay algo extraño en esto. No podemos creer lo que dice esta mujer. Jefe, nunca antes los vi y debo pedirles que se metan en esto. ¿Sí me van a creer? Checheng, ¿qué opinas? ¿Deberíamos ir ahí? Esto le pertenece a China. Por supuesto que debemos ir. ¡Vamos! No pueden ir a ninguna parte. No pueden ir. Señor Mayor, usted ya es un laico. Incluso se quiere casar. No tiene el coraje para ir, pero nosotros debemos hacerlo. El credo Shaolin del Sur dice que es nuestro deber defender al país. ¡Qué testarudo! ¿Qué tiene que ver con la cobardía? Lo que estoy diciendo es que no conocemos la verdadera situación. No podemos actuar por impulso. No debemos hacerlo. Yo la conozco. El barco saldrá de la garganta de Jungmeng esta noche entre las 11 y la 1. ¿A las 11? Entonces está por llegar. Debemos irnos. ¿Cómo que deben irse? Debe haber afuera un ejército esperándonos. Si vamos solo nosotros, ¿no iríamos a buscar la muerte? El maestro le escribió al maestro Huiguen. ¿Traerá a los monjes guerreros de Shaolin del Sur para ayudarnos? Cartas. Miren, están todas aquí. El mundo es un caos ahora. ¿A dónde voy a enviar estas cartas? ¿Qué? ¿No enviaste ni una sola? Sí, envié una carta. Por eso lo estoy diciendo. Tal vez el maestro Huiguen sí la recibió, pero... ¿y si ya es laico? ¿No va a volver? No debemos esperar. No podemos confiar en esto. ¡Checheng! Señor Deng, por favor, no digas eso.
Nosotros, los de Shaolin, nunca perdemos nuestra fe. No importa qué pasa después. No importa si Hui Wen viene o no. Nosotros iremos. Qigong tiene razón. Esto es nuestro deber. Pero, maestro... Como siempre, tengo que hacerlo yo. Maestro, no, maestro. Yi Ching, no sabes artes marciales. Quédate con Shi Wen. Señorita, venga a decirme los detalles de la situación. Está bien. Sí. Escucha, la garganta de Jung Meng tiene mucha niebla y corrientes fuertes. Cuando embosquemos... Yi Ching, ¿qué estás haciendo? Rezando por esta noche. Amitabha. Maestro, debemos seguir. Cuando embosquemos allí esta noche... General William, para transportar estos tesoros, ¿cómo puede usar un barco mercante? ¿Es usted idiota? ¿Hizo todas esas cosas malas con esa bandera? Debemos mantener un perfil bajo desde ahora. Sí. Coronel Steve, escuché que hay muchos piratas en esta zona. General William, por favor, relájese. Yo los maté a todos personalmente. Pronto usted podrá entregarle el sello supremo a su majestad el rey. Coronel Steve, también usted será premiado por su majestad. Dios bendiga al rey. Larga vida a su majestad el rey. ¿Qué demonios? ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un traidor! Lo siento, su majestad paga demasiado poco. ¡Traidor! ¡Serás castigado por Dios! ¡Vamos, ¡Suéltenme! rápido! ¡Ganamos! ¡El sello supremo! ¡Tenemos el sello supremo! ¡Viva el capitán! 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 ¡Jefe! ¡La popa está enganchada por una red! ¡Malditos monjes! ¡Iba a buscarlos! ¡Y ahora veo que aquí están! Señor, el sello en sus manos pertenece a nuestro país. No se lo puede llevar. ¿Y qué si no te lo entrego? ¿Discípulos de Shaolin? ¡Sí! ¡Defendamos a la nación! ¡Maten a esos monjes! ¡Mátenlos a todos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Dejen de pelear! Maestro, ¿qué pasa? Quiero que miren bien. Miren quién es. ¡Es el jefe! ¡No lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Es increíble! Maestro, ¿por qué lo están llamando así? ¡Eres tú! ¿De verdad estás vivo? ¡Piratas! El sello supremo lo tengo yo. Todavía soy su jefe. Oiga, jefe, discúlpeme. Lo que tiene en la mano es falso. El verdadero está aquí. La calidad de ese es buena. Así que nadie se dio cuenta. ¡Fuiste engañado! ¡Compañeros! ¡Jefe! Ahora yo soy su único jefe. Si quieren enriquecerse, deben matar a ese monje.
El sello supremo es mío. ¡Ya lo tengo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Maestro, rápido! ¡Rápido! ¡Suban! ¡Que no escapen! ¡Rápido! ¡Atrápenlos! ¡Rápido! ¡Abandonen la nave! ¡Salgan de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es cierto. Sarpane. ¡Se llevan mi sello supremo! ¡Tú idiota! ¡Eres un idiota! Ya estamos a salvo. ¡Chichín! ¿Qué vas a hacer? Ellos te llaman jefe. ¡Dinos quién eres! Eso no te importa. ¡Ustedes se conocen! Chikong. Maestro, no perdió su memoria. Nos ha estado usando. Así que pelearé con él. Chikong. ¡No se meta! ¡No! ¡Maestro! 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 ¿Está bien? ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Sangre? ¡Maestro! 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 Supe desde el inicio que él era un pirata. Así que no engañó a nadie. No lo hagan difícil para Chichi. Monje viejo, si lo sabías desde un inicio, ¿por qué permitiste que te usara de esta forma? Desde la primera vez que te vi, me pareció que teníamos un destino especial. Antes, tú eras un pirata, pero no quiere decir que serás un pirata siempre. ¿En serio pretendes cambiar a un pirata? ¡Qué estupidez! Yo también tuve mucho miedo y algunos momentos de duda. Pero al final fue tu bondad lo que me dejó tomar la decisión. ¡Tonterías! Para nada soy bondadoso. Los estaba usando para obtener el sello supremo. El sello es el tesoro del país. No importa cuál sea tu motivo, esta vez decidiste hacer algo bondadoso. Te equivocas. Lo hice por mí mismo. Lo hice por un poder inigualable, por riqueza y estatus social. Tienes miedo a la maldad y eliges fingir. Tienes miedo a ser maltratado. Por eso te has vuelto fuerte. Yo soy Yan'an. No le temo a nadie. Chiching, al vivir contigo durante este tiempo, descubrí la bondad que hay en tu corazón. Tú confundiste la compasión con debilidad. Tienes miedo de que puedan ver tu interior. Tienes miedo de ser maltratado. Por eso pretendes ser una persona malvada. ¡No! ¡No, por favor! ¡Suéltenme! estás hablando? ¡Suéltenme! ¡Tu marido está ¡Por favor, muerto! déjenme ir! ¡No me lastimo! ¡No! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡Por favor, no! Tú sabes por qué fuiste traicionado por Xu Chao. Fue porque nunca has sido alguien malo. ¡Ya no hables más! Entiende que yo soy un pirata, un hombre despiadado que no se detiene ante nada para lograr todo lo que quiere.
Un pensamiento puede convertir a un hombre en Buda o en un demonio. Puedes convertirte en un demonio o un guerrero de Buda. Desde el día en que afeitaste tu cabeza en el monasterio Shaolin, habías comenzado tu historia de nuevo. Chi-Ching, debes creer en la bondad, creer en la justicia. ¿Discípulos de Shaolin? ¡Sí! Mi vida se acaba. La vida santa la viví. Lo que se debía hacer ya se ha hecho. No entraré en la reencarnación después de morir. Qigong tomará la posición del abad. El arte de Shaolin los necesita. Lleven su nombre muy lejos. ¡Maestro! Le propongo algo. ¿Por qué no se queda y se une a nosotros? Sea un discípulo Shaolin. ¿Qué dice? Maestro, habla tan profundamente. No lo puedo entender. Chi-Ching, espero que puedas entender lo que digo lo antes posible. Maestro. San Joel. Tranquila. Jefe, estoy herida. Me temo que no podré estar al lado suyo nunca más. El maestro tiene razón. Es una buena persona. Lo seguí por tantos años, pero no he vivido como una pirata. Tome. Es el collar de diente de tiburón que me regaló. Ahora se lo regalo a usted para mantenerlo a salvo. Sai Yanan, tu cabeza afeitada es realmente tierna. No soy una buena persona. No soy una buena persona. ¡No lo soy! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Jefe! ¡No hay nada! ¡Lárgate! ¡Escuchen! ¡Sí! No importa cómo, tienen que encontrar a esos monjes. ¡Sí! Además, atrapen a todas las mujeres y niños del pueblo. Y si en 3 días no encuentran a nadie, maten a todas las mujeres y niños. ¡Sí! ¿Ser compasivo con ellos? Veré si los salvas o no. Aquí descansa mi difunta hermana, Sang Yue.
¡Xiaohua! Xiaohua, ¿qué te pasa? Hermano, ellos se llevaron a mi abuela. Y también se llevaron a muchos niños. ¿Te refieres a los piratas? Sí. Entonces, Xiaohua, ¿dónde está ella? También se llevaron a la hermana Xiaohua. ¡Maldita sea! No se preocupen. Xiaohua estará bien por ahora. Lo que quieren ellos es esto. ¿Vas a entregarlo? Sayanan no lo haría. Pero yo sí. ¡Discípulos Shaolin del Sur! ¡Sí! ¡Protejamos a los nuestros! ¿Por qué nos ruegan a nosotros? Deben buscar a esos monjes cuanto antes. Nuestro jefe es conocido por ser despiadado. Vayan a hacer lo que se les pide ya. Porque si no los encuentran, quemará a sus familias sin siquiera titubear. En el tercer día, haré lo que dije. Vaya, vaya. Por fin están aquí. ¿Ya eres un monje Sayanan? Sayanan ya no existe. Mi nombre Dharma es Shikin. Ahora tienes que llamarme así. ¡Ah! Suenan muy raro esas palabras saliendo de tu boca. Dejen de hablar tonterías. Díganme. ¿Y el sello supremo? Libérenlos primero. ¿Cómo te atreves a negociar conmigo? No. Hablemos primero. Si le falta una esquina, sí es el sello supremo. Si le falta otra parte, entonces ya no tendría valor. ¡Escucha! Harás el intercambio. Te daré a la gente a cambio del sello. Conozco bien el carácter de Xu Chao. Incluso con el sello, nos matará a todos. ¿Qué propones? Hay que obligarlos. Yo lo haré, señor. Yo soy quien debe ir. Porque si no me mata, no estará en paz. Entonces, haremos el cambio con esta falsificación. Cuando dejen ir a los aldeanos, destruimos sus armas. Sí, sin la ametralladora podríamos vencerlos. Imposible. Las ametralladoras están muy cerca. Estaremos desprotegidos. Hay que hacerlo. Si sacamos sus ametralladoras, entonces aparecerán refuerzos. ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corran por acá! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Muévanse! Tenemos que resguardarnos. ¡Avancen rápido! ¡Vamos! ¡Déjenos pasar! ¡Dense prisa! ¡Avancen! ¡Déjenos salir rápido! ¡Xiaohua! ¡Corre! ¿Qué estás esperando? ¡Es una bomba! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Muéranse! ¡Mueran! ¡Rápido! ¡Señor mayor!
señor mayor! ¡Rápido! ¡Levántense todos! ¡Vamos! Denzusai. Escucha. Ya lo tengo. Tengo lo suficiente. $30 de plata. Ya tengo lo suficiente. Ya tengo. Señor, ¿me compra un caramelo? No. Son deliciosos. Compra algo para sus niños. ¿Xiaohua? Me asustaste. Oye, ¿qué te pasa? Vamos, dilo. Mis caramelos son deliciosos. ¿Por qué no quieren comprarlos? Son nuevos para ellos, no los conocen. Una vez que los prueben, tu negocio irá mejor. No te preocupes, todo estará bien. Ay, ya. Me estás mintiendo. Xiaohua, ¿por qué no dejas de trabajar un poco? Yo te mantendré. ¡Maestro Huiwen! ¡Maestro! ¡Deténganlos! ¡No, ya no me golpees! Vénganse. Déjenlo ir. ¿Pero por qué? Tendrá su merecido. El destino se lo dará. Chichín, cada vez pareces más un monje. Amitabha. Amitabha. Lamento llegar tarde. Si el maestro lo hubiera visto, seguro estaría feliz.
Chi-Ching, ¿por qué nos traes a ver el mar con tanta lluvia? Por esto, ¿qué debemos hacer? Esto llegó aquí por ti. Tú eres quien decide su destino. Pequeño señor, ¿tú qué dices? ¿Qué hay de bueno con esta piedra? No puedes comerla ni tampoco beberla. Desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿cuántas vidas se perdieron por esto? ¿Qué hiciste? ¿La arrojaste? ¡Ay, pues qué remedio! Chi-Ching, te pareces cada vez más a un monje. El maestro dijo que debe quedarse en China. Entonces que se quede aquí. Amitabha. Amitabha. General Owen, él es el asesino. Mató al general William y robó el jade. ¡Mátelo! General Owen, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Él estuvo engañándome! ¡No fui yo! Monasterio de Shaolin del Sur. Chi-Ching, Sí, para vivir tu vida sin matar, dime, ¿crees poder hacerlo? puedo hacerlo. Amitabha. Para vivir tu vida sin robar, dime, ¿puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Para vivir tu vida sin lujuria, dime, ¿puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Chi-Ching. Serás un gran guerrero Shaolin. Está escrito en tu destino. Amitabha. 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 A partir de entonces, ningún pirata apareció aquí.